Mi nombre es Jefferson Espinosa, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy les enseñaré a crear consultas en Microsoft Access sobre una base ya estructurada cuyo tema principal es una unidad educativa. Nuestra primera pregunta es el número de facturas emitidas por mes y por tipo de pago, para lo cual nos iremos a la pestaña Crear, Diseño de consulta y mostraremos las tablas que necesitamos. Como nuestra pregunta nos pide los tipos de pagos y las fechas, ya que nos pide los meses, nos vamos hacia facturas. Ahora lo que procederemos a hacer es seleccionar nuestra fecha dentro de la tabla factura, nuestro tipo de código de nuestra tabla tipo de pago y la factura número para realizar el conteo. Ahora debemos dirigirnos a realizar totales, en lo cual podemos, nuestra primera tabla la agruparemos. Nuestra segunda tabla tipo grupo también la dejaremos en agrupado, pero nuestra factura número cambiaremos estos caracteres por conteo, ya que necesitamos el conteo total por mes por tipo de pago. Lo siguiente que haremos es ir a ejecutar. Y como veremos tendremos el tipo de pago 1 del mes de septiembre, son 317 facturas en total. Tipo de pago 2 en el mes de septiembre son 318 facturas en total. Y así tenemos de cada mes dentro de nuestra unidad educativa por tipo de pago. Ahora lo que haremos será guardar nuestra consulta y la exportaremos a Excel. Listo. Como lo vemos, tenemos ya exportada nuestra consulta y lo siguiente que haremos será crear una tabla dinámica para poder jugar con nuestros datos. Entonces, como podemos visualizar, tenemos nuestras facturas por tipo de pago, por mes y el total del conteo. Entonces tenemos que por tipo de pago 1, en enero tenemos 315, en febrero 314, en marzo 314 y así de los 4 tipos de pagos nuestros. A su vez a esto le podemos insertar un gráfico para ver de una manera más visual. Entonces nos dirigimos y como podemos ver en el gráfico tenemos cada tipo de pago durante los 6 meses y mediante barras podemos visualizar cuántas facturas tenemos emitidas. Nuestra siguiente pregunta es número de estudiantes por curso y por paralelo, para lo cual haremos lo mismo que hicimos en la anterior pregunta. Nos vamos al diseño de consulta y escogemos las tablas en las que tenemos dicha información, como lo son cursos, paralelos y la tabla que los relaciona. Listo. Entonces lo primero que haremos será seleccionar nuestro nivel, nuestro curso nivel. Segundo, el nombre de nuestro paralelo. Tercero, la capacidad de nuestro curso. Y por último, el paralelo código que tenemos. Ya, ahora debemos ir a nuestros totales y los dejamos todos en agrupados. Lo siguiente que haremos es ejecutar y tendremos que en el segundo año, en el paralelo A, existen 40 estudiantes. En el segundo año del paralelo B existen 40 estudiantes. En el tercer año del paralelo A existen 40 estudiantes. En el tercer año del paralelo B existen 39 estudiantes. Y así podremos identificar cada paralelo en cada año cuántos estudiantes tenemos registrados. Una vez que tenemos la pregunta formulada, podemos exportar en Excel para verlo de manera gráfica.
Como vemos, tenemos nuestra tabla. Lo que pasaremos a hacer es insertar un gráfico en el cual podamos observar detalladamente cada uno de nuestros niveles, nuestros paralelos y cuántos estudiantes existen en cada uno. Como podemos ver, en el quinto año, paralelo B, existen alrededor de 30 estudiantes. En el curso noveno, paralelo B, existen alrededor de 40 estudiantes. De esta manera podemos visualizar de una manera más gráfica la tabla realizada en Excel. Nuestra siguiente pregunta es el número de alumnos por género por curso, para lo cual nos iremos a la pestaña Crear, Diseño de consulta y escogemos las tablas en las cuales tenemos dichos atributos, dicha información. Entonces, tenemos que buscar las tablas que están relacionadas entre sí, entre las cuales tenemos alumnos, asignaturas alumnos, asignaturas y cursos. Como podemos ver, todas estas tablas están relacionadas, lo que quiere decir que nos va a arrojar la información que necesitamos. Lo primero que necesitamos es el género de nuestros alumnos. Lo siguiente será el nombre de nuestros cursos y pasaremos a crear una especie de nueva tabla para que nos arroje los datos que queremos, o sea, contar el género y el número de alumnos por género. Entonces ponemos cuenta asignatura código, dos puntos, separamos asignatura guión bajo código. Procederemos a realizar totales y en nuestra tabla de cuenta de asignatura colocamos contar. Nos vamos a ejecutar y como podemos ver nos dice que de género femenino en el aula 1 existen 25 estudiantes. De género masculino en el aula 1 existen 24 estudiantes. Del género masculino en el aula 12 tenemos 83 estudiantes y del femenino en el aula 12 tenemos 74 estudiantes. Nuestra siguiente pregunta, la cuarta pregunta, nos dice ¿cuántos profesores hay menores a 30 años, entre 30 y 40 años y mayores a 40 años? Para lo cual nos dirigimos a la pestaña Crear, Diseñar consulta y escogemos nuestra tabla profesores. Listo. Una vez con nuestra tabla profesores, procederemos a utilizar el nombre de nuestros profesores en nuestra primera tabla. Luego utilizaremos la fecha de nacimiento y una vez más la fecha de nacimiento. Ahora en nuestra siguiente tabla lo que haremos será crear una especie de nueva tabla con un parámetro en el cual nosotros queremos que nos devuelva. Ya que solo tenemos en esta tabla la fecha de nacimiento, haremos que Access nos calcule automáticamente la edad y mediante lo cual realizar el criterio mayor a 30, entre 30 y 40 y mayor a 40 años. Procederemos a crear nuestra nueva tabla llamada edad. Faltará un error, lo cual lo resolveremos yendo a la pestaña de construir. Una vez en construir, lo que haremos será ir a funciones básicas y buscar año. Ahora debemos borrar la parte que dice expresión. Listo. Borramos las comillas que tenemos alrededor, los signos que tenemos alrededor de nuestros paréntesis y abrimos unos nuevos paréntesis. Esta es nuestra fecha actual. Ahora debemos restarle la fecha de nacimiento de cada profesor para que nos pueda calcular automáticamente la edad. Lo que haremos será buscar nuestra tabla profesores y nuestra fecha de nacimiento. Antes de eso antes de este registro debemos colocar nuestra función básica llamada año
y haremos exactamente lo mismo. Cerramos el paréntesis y esto lo que hará será calcularnos exactamente la edad. Copiamos el mismo código y elaboramos los totales. Ahora, en nombres dejaremos agrupados. En la fecha de nacimiento, en la primera también lo dejaremos agrupados. En nuestra segunda, profesor fecha de nacimiento, pediremos que nos realice un conteo. En nuestra edad, en nuestra tabla nueva que creamos con los parámetros, lo que haremos es dejarla en agrupado y en la siguiente tabla pondremos where y buscaremos el criterio que nosotros necesitamos, que es menores a 30 años. Lo que haremos será irnos a ejecutar y como veremos no tenemos registros. Esto quiere decir que no tenemos profesores menores a 30 años. Procedemos a cambiar nuestros parámetros y ponemos de 30 a 40 años. Nos dirigimos a ejecutar y tampoco tenemos profesores de 30 a 40 años. Y nuestra última pregunta, que es mayores a 40 años, nos vamos a ejecutar y como podemos ver tenemos a todos los profesores mayores a 40 años, con nuestra edad calculada automáticamente a partir de la fecha de nacimiento de cada uno. Nuestra última pregunta es el total de dinero recaudado e IVA recaudado solo del año 2016, para lo cual nos iremos a nuestra pestaña Diseño de consulta y elegiremos nuestra tabla, la cual tiene las fechas. Entonces, escogemos la tabla facturas y en nuestra primera tabla colocaremos factura fecha, nuestros subtotales y nuestros aplicamos totales y ahora elegiremos un comando, el cual es el año, que nos permitirá luego poner un criterio para solo que nos dé los datos de determinado año, como va a ser 2016. Entonces colocamos año, dos puntos y año con mayúsculas. Esto quiere decir que el nombre de nuestra nueva columna tendrá el encabezado de año. Esto cerramos en paréntesis. Y en nuestras facturas subtotales procedemos a colocar sumas. Y en nuestra factura IVA, de igual manera, sumas. Ahora en nuestro criterio debemos poner 2016. Y pasamos a ejecutar. Como vemos en el año 2016, el subtotal de dinero recaudado son $175.575 y el IVA recaudado durante todo el año 2016 es de $23.410. Ahora podemos, para verlo de una manera más gráfica, podemos exportarlo a Excel. Ahora si queremos verlo de una manera más gráfica, procederemos a exportar a Excel para elaborar un gráfico. Ya con nuestros datos procedemos a insertar un gráfico de barras en el cual seleccionaremos los datos del 2016. Como podemos ver en la suma de nuestra factura del subtotal, en el año 2016 tenemos recaudado $175.000 con $175.575 y del IVA $23.410. Ahora procederemos a realizar las mismas 5 preguntas pero utilizando un complemento de Excel llamado Power Pivot. Entonces lo que procederemos a hacer es dirigirnos al complemento Power Pivot en administrar. En la pestaña que dice de base de datos, lo que haremos será importar nuestra base de datos ya creada anteriormente.
Vamos a examinar y buscamos nuestra base de datos. Una vez encontrada, le damos a siguiente, siguiente y seleccionamos todas las tablas. Finalmente esperemos que cargue. Lo que ahora está haciendo es importando toda nuestra base de datos con todos sus registros de una manera rápida y eficaz a un archivo Excel con el complemento Power Pivot. Nos situamos en cerrar y como veremos tenemos en la parte de abajo todas nuestras tablas. Lo que haremos para contestar nuestras preguntas será elaborar una tabla dinámica. Entonces, el momento de elaborar la primera tabla dinámica, nos situamos en las tablas que necesitamos. Nuestra primera pregunta es el número de facturas emitidas por tipo de pago y por mes, para lo cual seleccionaremos en el campo de filas del tipo de pago, contar el número de facturas en valores y la fecha en filas. Esperamos que cargue y seleccionamos por mes. Como podemos ver, tenemos organizadas el número de facturas por tipo de pago y por mes. En el tipo de pago 1, en enero tenemos 315 facturas, de febrero 314, en el tipo de pago 2 en enero 316, en febrero 319. Y de esa manera podemos obtener los datos mediante el complemento de Power Pivot. Y si ahora queremos ver de una manera gráfica los datos reflejados, procederemos a insertar un gráfico recomendado. Seleccionamos aceptar y como podemos ver en nuestro gráfico, tenemos por tipo de pago 1, 2, 3 y 4 los respectivos meses y las respectivas números de facturas emitidas por cada mes. Nuestra siguiente pregunta nos pide el número de estudiantes por curso y por paralelo, para lo cual nos dirigiremos a las tablas en las cuales tenemos dicha información. Entonces en filas pondremos el nivel del curso, el nombre del paralelo, la capacidad la colocaremos en valores y como podemos visualizar nos arrojará los datos, que en el segundo año en el paralelo A existen 40 estudiantes, en el paralelo B 40 estudiantes, en el cuarto año en el paralelo A existen 30 estudiantes y en el paralelo B 40 estudiantes. Si esto lo queremos ver de manera gráfica, lo único que haremos será seleccionar los datos e insertar un gráfico. Y aquí lo podemos ver de una manera visualmente gráfica y amplia, en el cual podemos visualizar que en la parte de abajo tenemos los años, los cursos, en la parte de encima de los cursos cada paralelo y encima de cada paralelo tenemos una barra que identifica cuántos estudiantes pertenecen a dicho paralelo. Nuestra siguiente pregunta son ¿cuántos profesores tenemos menores a 30, entre 30 y 40 años y mayores a 40 años? Para lo cual nos dirigimos a las tablas necesarias para realizar dicha pregunta. Entonces escogeremos el nombre del profesor en una fila, la edad del profesor en la misma fila y realizaremos un conteo de las fechas de nacimiento. Ahora, para tener los docentes que son menores a 30 años, lo que haremos será elaborar un filtro. Entonces nos dirigimos a filtros de etiqueta, menor que, colocamos los 30 años y como veremos no tenemos ningún dato, ya que como vimos en las consultas de Access no teníamos ningún profesor menor a 30 años. El siguiente requerimiento son de 30 a 40 años, nos vamos al filtro de etiqueta, colocamos entre 30 y 40 años
y tampoco nos arrojará valores. Y el último requerimiento que nos pide es buscar los profesores mayores a 40 años. Colocamos en aceptar y como vemos tenemos los nombres de los profesores, sus edades que todas sobrepasan los 40 años y cuántos profesores tenemos. Tenemos un total de 56 profesores mayores de 40 años. Nuestra última pregunta nos pide que busquemos el total de dinero recaudado y el total del IVA recaudado solo durante el año 2016, para lo cual buscaremos las tablas que contienen dicha información. La tabla que contiene esa información es la tabla facturas. Entonces, en el campo de filas, filtramos por año y elaboramos una suma del subtotal de nuestras facturas en valores y una suma total del IVA de igual manera en valores. Como vemos, nos arroja los datos recaudados de subtotal y de IVA solo del año 2016. Nos dice que en el año 2016 hemos recaudado $175.575 por conceptos de subtotales y por IVA hemos recaudado $23.410. Espero que les haya servido y haya existido una gran ayuda de este pequeño tutorial sobre consultas en Microsoft Access y la utilización del complemento de Microsoft Excel llamado Power Pivot. Conmigo será hasta otra oportunidad y les doy gracias por su atención prestada.